Bienvenidos a Relatos Extraños. Mi hermano era camionero. Lo más aterrador que le ocurrió fue ver a la muerte en un sueño. Me contó que su compañero iba manejando en lo que él dormía un rato y durante un sueño despertó y vio que su compañero también estaba dormido, así que lo despertó y le preguntó que quién estaba manejando. Su compañero le contestó en ese mismo sueño de mi hermano: tranquilo, ella sabe muy bien a dónde vamos. Mi hermano no entendía, así que miró hacia donde estaba el volante y dijo que vio unas manos huesudas conduciendo y una capa negra las estaba cubriendo. Acto seguido de eso despertó a causa del sonido de una bocina de otro camión y al voltear a ver a su compañero notó que estaba dormitando. Los dos lograron reaccionar, pero estaban a punto de voltearse en plena carretera. Mi padre fue camionero por muchos años. En una ocasión me contó que ya estaba volviendo del trabajo. Iba manejando y era de noche. Ya le faltaban como unos 100 kilómetros para llegar. El camino era totalmente solitario. Alrededor había solo bosque. Cuando estaba escuchando la radio, de pronto se apagó sin ninguna razón. Pero él simplemente ignoró y solo continuó conduciendo. Unos 200 metros más adelante, observó que había humo a un lado de la carretera y pensó que a lo mejor era un accidente, así es que se detuvo y fue a ver. Y efectivamente, era un accidente que acababa de ocurrir y había una pequeña niña en la acera llorando. Comenzó a decirle que sacara a su madre. Así es que tras mucho esfuerzo, él lo hizo. La mamá todavía estaba viva, pero estaba muy mal herida. Llamó a la ambulancia y cuando iba a ver si había alguien más, se dio cuenta de que en el asiento de atrás había una niña pequeña, la misma niña que acababa de ver hace unos minutos antes. Tenía una rama clavada. Dice que nunca se olvidará de eso. Mi padre fue operador de camiones de pasajeros. Tal vez los han escuchado. Se llaman Ómnibus de México. Cuando era niño, mi papá una vez nos contó algo que le había pasado. Dice que iba desde la Ciudad de México hasta Saltillo, un camino de varias horas por carretera que normalmente son solitarias. Dice que había pasado ya unas 6 horas de camino y se acercó al camión una persona que corría como si quisiera que el autobús lo atropellara. Lo extraño es que esta persona corría como si fuera un perro o un lobo. Mi papá nos explicaba qué era eso que acababa de ver. En México le llaman nahuales y las personas de los 8 primeros asientos vieron lo mismo que él. Mi suegro solía ser camionero y, como buen tipo, siempre levantaba a las personas que hacían dedo en la carretera. Y fue así
cómo hizo amistad con dos maestras que siempre levantaba en una de sus rutas. Así es que una noche atropelló algo. Luego del susto que se llevaron, bajaron a revisar el camión y todos los alrededores, pero no encontraron nada, ni siquiera los restos de lo que había atropellado. Ni un rasguño tenía el camión. Lo extraño es que cuando hicieron la denuncia correspondiente, cada uno había visto algo distinto. Mi suegro creyó haber atropellado una especie de cerdo. Una de las maestras dijo haber visto una caja de madera y la otra aseguraba que habían atropellado a una anciana. Mi tío es camionero desde hace más de 20 años. Él nos contó que una vez que hizo un viaje a Michoacán, como era costumbre, le tocaba hacer el viaje solo. En su trayecto aparcó en un viejo deshuesadero de autos para poder estirar un poco las piernas y vio que el deshuesadero había una zona que era solo para trailers. Le llamó mucho la atención, así es que comenzó a subir sobre ellos, tomándose fotos y explorando como si fuera un niño pequeño. Después de un rato vio que comenzaba a atardecer y se dispuso a seguir su viaje. Ya en carretera comenzó a oscurecer. Él nos dijo que después solo habían pasado un par de horas desde que oscureció, cuando empezó a sentir mucho sueño. No se le hacía normal para lo temprano que era. Se frotó los ojos y bostezó, y de pronto un escalofrío recorrió su cuerpo. Tuvo la sensación de no estar solo, así es que volteó a ver al lado del copiloto. Y ahí estaba, un hombre pálido, recargado en la puerta, mirando la ventana, como si estuviera aburrido. Ese hombre de pronto sacó como un suspiro, y mi tío se aterró. Perdió el control del tráiler y se salió del camino. Afortunadamente logró frenar a tiempo antes de golpear un poste de luz. Y cuando volvió a voltear, estaba solo. Ese hombre ya no estaba. Mi tío se frotó la cara pensando que se había quedado dormido y que lo que pasó fue un sueño. Pero al voltear y ver la ventana mejor, se dio cuenta que estaba el paño en el vidrio que había provocado el suspiro de aquel hombre. Mi tío, aún muy asustado, encendió un tráiler y siguió su camino, pero con la luz encendida adentro de la cabina. Cuando al fin regresó a casa, mi tío se quitó su ropa y la puso a los pies de su cama en el piso. Cuando mi tía levantó la ropa para llevarla a lavar, se dio cuenta que en el piso había una mancha gris, de la cual salía una peste terrible. Mi tía dice que por más que intentaba lavarla, no se quitaba la peste ni la mancha, hasta que una amiga de la familia, que se supone es muy sensible a esos temas, le dijo que aquel hombre se había pegado a mi tío cuando estaba en el deshuesadero en la zona de trailers y que lo siguió hasta su casa y se quedó justamente donde estaba aquella mancha. Rociaron agua bendita y rezaron, y la mancha y la peste desapareció a los 2 días. Mi tío jamás volvió a aparcar o a explorar en zonas así de nuevo.
Yo fui camionero por mucho tiempo. A mí me pasó algo muy extraño en una carretera. Recuerdo que eran como las 11 de la noche. Era un lugar conocido como Loma de Bálsamo. Y a lo lejos, mientras yo manejaba, pude ver las luces estacionadas de un camión, como si estuviera parqueado a la orilla del camino. Es algo muy común si se toma en cuenta que a lo mejor pudo estar averiado o simplemente habían hecho una parada para estirar las piernas un poco. Sin embargo, yo continuaba con mi marcha y paulatinamente me acercaba a dicho camión. El caso es que cuando llegué a donde estaba el supuesto camión, este había desaparecido. Y en cambio, solo surgió una breve niebla y hubo un extraño frío en el ambiente. Déjenme decirles que el lugar donde pasó esto es bastante cálido. Mi papá fue camionero muchos años y tuvo una experiencia bastante extraña. Déjenme decirles que hace unos años falleció el hermano de mi papá, trágicamente. Mi papá me platicó que él iba manejando y ya era de madrugada y comenzó a sentir sueño, pero como iba por una zona donde no había espacio para estacionarse y poder descansar, tuvo que seguir manejando forzosamente. Dice que llegó un punto en el que ya no supo de él porque se había quedado dormido y que sintió de pronto cómo le tomaban la mano y giraban el volante. Él despertó y se dio cuenta que estaba a punto de caerse a un barranco, pero que algo fue lo que lo volvió a encarrilar en el camino. Dice que desde ahí se le quitó el sueño y después de eso trató de estar más alerta. Más adelante se percató que al iluminarse un poco la cabina, venía una persona con él, de copiloto. Describió la sombra como la figura de su hermano, hasta el peinado y todo. Dijo mi papá que su hermano lo acompañó todo el camino hasta que llegó a su destino y desapareció. Mi padre es taxista de tiempo completo. Tuvo una experiencia que hasta la fecha le sigue dando tristeza y escalofríos. Dice que un día iba manejando como a eso de las 2 de la mañana, cuando un hombre le hizo la parada, por lo que mi papá se detuvo para que él pudiera subir. Esta persona se subió al asiento del copiloto y me cuenta que el señor le empezó a hacer plática hasta que le mencionó que tenía hambre y que si lo podía llevar a un lugar donde vendieran tacos. Mi papá lo llevó y el señor lo invitó a cenar. Mi padre aceptó con algo de pena, pero lo hizo más que nada para no ser grosero. Entonces, al finalizar, mi papá le dio las gracias y le dijo que ahora a dónde le gustaría que lo llevara. El señor respondió que a un cementerio que se encontraba algo retirado de ahí. Supuestamente iba a visitar a un familiar. A mi papá se le hizo raro, pero aún así decidió llevarlo. Ya cuando estaban ahí, el señor se bajó y le pagó y le dio las gracias. Mi papá se extrañó porque se dio cuenta que el cementerio estaba cerrado y que cuando se bajó para avisarle al señor que las puertas tenían candado, el señor ya no estaba. Había desaparecido justo ahí, ante sus ojos.
En una ocasión un amigo me platicó una experiencia que tuvo en sus vacaciones. Cuenta que en una ocasión se les detuvo el autobús en medio de la nada, en una depresión en la carretera. Pasaban las 2 de la mañana e inesperadamente comenzaron a tener problemas con el autobús, a lo que el chofer optó por orillarse un momento y la gente, al no tener clima, decidió bajarse. Al transcurrir los minutos comenzaron a escuchar aleteos fuertes provenientes de la oscuridad, sonidos de caballos y como carretas. Dice que uno de los choferes, ya que eran dos, ya había escuchado acerca de esos acontecimientos que otros compañeros le habían informado, por lo que decidió reunir a la gente y con lo que tuvieran prendieron fuego, una especie de fogata. Los aleteos seguían y junto con los demás sonidos se le sumaron voces. Dice que los niños comenzaron a llorar y todos se estaban poniendo muy nerviosos. Ninguno de los que iba en el viaje tenía señal en su celular, por lo que al pasar un auto, uno de los choferes le hizo la parada y le pidió que por favor lo llevaran a alguna caseta o tienda de conveniencia para poder llamar y que fueran por el camión. Por mientras la gente que se había quedado ahí se fue subiendo y solo quedaron afuera unos cuantos hombres con la luz de la fogata y de sus celulares. Menciona que cuando comenzó a aclarecer en el autobús, se dieron cuenta que había huellas como de pequeñas manitas pintadas con polvo, como si fueran de piedra caliza. Esta experiencia fue algo muy personal y muy aterradora. Era el 30 de agosto del año 2016. Exactamente un año atrás hubo una emergencia. Un familiar había enfermado gravemente. Él vivía en el estado de Tlaxcala y yo me encontraba en el Distrito Federal. Me acuerdo que le mandé por banco todo el dinero que yo tenía disponible, pero aún así quise ir a verlo. Pero como ya no tenía dinero suficiente, decidí irme caminando, sin importarme la distancia. Así es que emprendí mi viaje. Sobre la carretera Texcoco, iba caminando como a eso de las 3 de la mañana. Ningún vehículo me quería dar un aventón, por lo que tuve que llegar a esa comunidad bastante cansado y frustrado. Cuando al fin llegué a mi destino, me quedé muy nervioso porque, como el pueblo pues no es muy grande, empecé a escuchar rumores y comentarios entre los vecinos que decían que sobre la carretera de Texcoco habían visto una persona caminando en la madrugada y que detrás de él iba una niña con aspecto pálido y sucio, y más atrás venía un pequeñito cargando un oso de peluche, y que el aspecto de los pequeños era intimidante y hórrido. Curiosamente, por cómo describieron a la primera persona que iba delante de los niños, estoy casi seguro que era yo.